como lo hemos venido anunciando, tenemos un invitado muy especial en nuestro radar internacional. Se trata del presidente Iván Duque, que nos habla en directo desde Bogotá. Y en nuestro radar internacional es un honor tener con nosotros en radar al presidente colombiano Iván Duque. Bienvenido, presidente, a este radar. Sabrina, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí contigo en radar. Es de verdad un honor, y mi saludo también para el doctor Ritter, que es muy apreciado también en nuestro país. En este momento hay una crisis muy grave en la frontera entre Panamá y Colombia. Hay más de 10.000 migrantes varados en Chocó y según nos dice la Defensoría del Pueblo de Panamá, durante meses han estado pasando migrantes con rumbo al norte y las autoridades colombianas no han dado la información que sus pares panameños necesitan para poder atender esta situación. Quisiera que nos explicara, presidente, cómo está colaborando Colombia en esta crisis internacional migratoria. Bueno, Sabrina, muchas gracias por esa pregunta, y yo empiezo por lo siguiente. Nosotros tenemos lazos muy cercanos e indisolubles con Panamá, y los hemos tenido obviamente desde hace muchísimos años, y tenemos una cooperación en materia de seguridad que es muy estrecha. De hecho, hemos venido apoyando también a las autoridades panameñas en sus zonas de frontera con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y también hemos trabajado en proyectos de inteligencia y contrainteligencia para enfrentar amenazas comunes. Esta situación migratoria no es nueva, esto no está ocurriendo por primera vez, esta situación se ha presentado durante muchísimos años y tenemos que ser muy claros. Aquí no se trata de migrantes flotantes, aquí lo que se trata también es de un fenómeno que yo creo que se ha ido agravando además con la pandemia, que tiene que ver por un lado o con trata de personas o con tratar de facilitar migración irregular de personas. Lo digo porque en esta zona de frontera nos hemos encontrado con migrantes de Asia, de África, de Haití, y claramente el propósito de ellos no es llegar y quedarse en Panamá, sino seguir avanzando hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Yo creo que este es un momento donde, si bien estamos enfrentando la crisis, tenemos que convertir esto en una oportunidad. Ya le he dado instrucciones muy claras a Migración Colombia de recabar toda la información y de trabajar de la mano también con las autoridades panameñas. Esto lo tenemos que resolver entre los dos. Y eso significa que nosotros podamos hacer interdicción temprana para que no se presenten estos fenómenos, y también saber quién está detrás de esta movilización. Esos migrantes no llegan por carretera, estos migrantes han llegado muchas veces en barcos, y hay personas que cobran recursos importantes para poder llevar a personas a estos puntos fronterizos. Yo creo que en ese momento tenemos que resolverlo inmediato, que es la crisis que tenemos hoy, pero claramente estamos dispuestos a entregar toda la información que sea requerida, pero también me parece importante que junto con Panamá nosotros podamos hacer procesos de deportación, de retorno, y también donde corresponde excepcionalmente los procesos de regularización. Presidente, este es un ejemplo, por supuesto, muy claro de derechos humanos. Yo quería preguntarle, llevando un poquito más al terreno colombiano, con relación a las protestas que hubo a partir del 28 de abril en Colombia, el gobierno de Colombia desestimó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera su opinión sobre ese desenlace que tuvo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. La pregunta, doctor Ritter, porque me permite a mí también ser muy preciso. Nosotros no hemos desestimado el reporte. De hecho, la gran mayoría de las conclusiones del reporte son políticas que ya se vienen implementando por parte de nuestro gobierno y por parte de las autoridades de nuestro país. Hubo 3 puntos en los cuales nosotros vimos elementos altamente controversiales, y quiero abordar cada uno de ellos. En primer lugar, se sugiere crear una nueva herramienta de supervisión de derechos humanos en Colombia. ¿Por qué nosotros tenemos reparo? Porque este es un país de instituciones sólidas e independientes. Y estas instituciones que tenemos en Colombia para proteger y tutelar los derechos humanos cumplen su deber constitucional, y hago referencia a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, y también en algunos aspectos de lo que corresponde a la investigación a la Fiscalía General de la Nación. Además, hay una Consejería Presidencial para los Derechos Humanos desde hace ya varias décadas, y tenemos además la presencia en Colombia
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por eso dijimos, aquí no se requiere más institucionalidad, la que tenemos no solamente es buena, sino que tiene unos fundamentos legales y constitucionales. Y usted como buen constitucionalista sabe que cuando tenemos instituciones independientes, pues esas instituciones independientes se tienen que proteger. Segundo aspecto, se recomienda trasladar a la Policía Nacional al Ministerio de la Defensa. Nosotros hemos hecho el reparo porque durante 60 años, de los 130 años de existencia de la Policía Nacional, la policía estuvo en el equivalente al Ministerio del Interior, que era en ese momento el Ministerio de Gobierno. Y sus grandes críticas fue que durante muchos años terminó siendo cooptada por los partidos políticos. Y los directorios políticos incidían en los ascensos y en otra serie de cosas, y por eso desde hace más de 50 años nosotros tenemos en el Ministerio de Defensa la Policía Nacional, reconociendo por nuestra Constitución que es un cuerpo civil, pero también en la colaboración permanente con toda la fuerza pública para restablecer el orden público donde se ha turbado, proteger el orden público y garantizar la convivencia. Y el tercer elemento, en el cual también hay una controversia, es que los bloqueos no son cortes de ruta. Los bloqueos son violaciones flagrantes de los derechos humanos. Y no podemos tratar de relativizar los bloqueos llamándolos cortes de ruta para tratar de aminorar sus efectos nocivos en la sociedad. Claramente los bloqueos eran una forma violenta de afectar los derechos colectivos y eso no solamente está prohibido en el Código Penal de Colombia en el artículo 353A, sino que nosotros somos claros que este país da todas las garantías para escuchar las reclamaciones de la sociedad, pero nunca aceptando la violación de los derechos de otras personas. Presidente, a pesar de la explicación que nos ha dado, esta imagen internacional de Colombia sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un impacto muy inusual en Panamá, y es que en ese momento el entonces director de la policía panameño se sintió, creo que yo, motivado o presionado a producir un video en solidaridad con la policía colombiana, cuestión que le costó su puesto. ¿Era tal la necesidad de legitimar el actuar de la policía en Colombia que terminó generando efectos en países vecinos como el que ocurrió en Panamá? Pues yo creo, Sabrina, lo siguiente. Primero, nadie puede ejercer presión sobre el director de la policía de otro país. Nosotros tenemos una colaboración policial muy cercana con Panamá. Y la hemos tenido durante muchas décadas, y de hecho en nuestras escuelas de formación de cadetes regularmente tenemos miembros de la policía panameña formándose. Tenemos campañas de lucha contra el narcotráfico, hemos hecho operaciones de captura de narcotraficantes que son buscados en Panamá. Hay una relación de solidaridad y de conocimiento. Además, pues obviamente vimos un gesto de solidaridad por parte del director de la policía panameña, que lo agradecemos y que además creo que ese gesto de solidaridad obedece a su conocimiento de la policía colombiana, que además me permite decir lo siguiente, Sabrina, la policía colombiana es una policía que al año adelanta más de 30 millones de procedimientos policiales. Y que aquí se pueden presentar abusos, claro que sí, pero esos abusos siempre son la minoría. Y cuando se presentan igual se investigan y se sancionan. Y nosotros tenemos una política de cero tolerancia frente a cualquier abuso por parte de un miembro de la fuerza pública. Esa ha sido la línea nuestra de gobierno. Además, esta es una policía que se ha ganado el respeto del mundo entero en la lucha contra el crimen transnacional. Esa manifestación de solidaridad, por supuesto que yo la agradezco. Tengo entendido que eso trajo repercusiones de carácter disciplinario allá en Panamá, lo cual pues obviamente eso es una responsabilidad de las autoridades panameñas, yo lo respeto, pero no puedo dejar de agradecer cualquier expresión de solidaridad ante una fuerza policial que ha sido siempre garantista, vigilante y hermana también de otros cuerpos de policía del continente. Presidente, ya que ya hemos hablado de la relación acá con Panamá, permítame ir ahora al otro vecino, a Venezuela. El gobierno originalmente le atribuyó parte del origen de las protestas de abril al gobierno de Colombia, al gobierno de Venezuela, perdón, y por otra parte, recientemente en el atentado que usted sufrió en el helicóptero en el que viajaba, se ha señalado que también que en Venezuela se fraguó ese atentado. Se comenta mucho de que así como en Cuba se atribuyen todos el origen de las protestas al bloqueo, si no estamos cayendo en esa narrativa de asignarle
a unas fuerzas foráneas el origen del descontento o el origen de las protestas, al menos en Colombia? Doctor Ritter, yo creo que es muy importante llevar la línea de lo que nosotros hemos expresado siempre. En Colombia hemos visto un fenómeno de múltiples dimensiones. Sin lugar a dudas, hay personas que han salido a protestar pacíficamente, reivindicando derechos y mucho más, teniendo en cuenta que son sectores de la población que se han visto seriamente afectados por la pandemia. Esas expresiones pacíficas no solamente se entienden, sino que se busca responder con la agenda social del Estado, y en eso nosotros hemos dado pasos muy importantes. Lo segundo es que vimos actos de violencia, de vandalismo, de destrucción de infraestructura, de terrorismo urbano de baja intensidad, que tiene que ser enfrentado con todo el peso de la ley, pero también con estricto apego a los derechos humanos, teniendo en cuenta la gradualidad, la proporcionalidad y además la línea de cero tolerancia frente a cualquier abuso. Es la segunda dimensión. Hay una tercera dimensión que tiene que ver con bloqueos, que lo que buscaban era afectar la reactivación económica, el suministro de alimentos, de medicinas, para tratar de asfixiar a la sociedad colombiana, y eso también es un delito. Y claramente también hay una dimensión donde o actos de vandalismo o actos como bloqueos tenían el patrocinio de grupos armados organizados que a su vez gozan de protección en territorio venezolano, y esto no es nuevo. Esto es un tema que lleva muchos años y que no hemos dejado de denunciarlo. Entonces, por eso, aquí no hay una sola dimensión, son varias y son las que acabo de describir. Pero además, tenemos un fenómeno adicional. El atentado que se produjo contra la Brigada 30 y el atentado que perpetraron contra mi persona, esos miembros de las disidencias de las FARC, fue planeado en territorio venezolano, donde está protegido alias John Mechas, un disidente de las FARC, vinculado al cartel de los Soles y socio de los carteles mexicanos de la droga. Ellos saben que venimos haciendo operaciones de inteligencia muy fuertes que nos han permitido incautar drogas y llegar a las cifras históricas más altas, como las que logramos el año pasado con más de 500 toneladas incautadas. Entonces, ya hay evidencia en video incontrovertible donde se ve a quien perpetra el acto terrorista, no solamente buscando quitarle la vida a ciudadanos colombianos, sino a soldados estadounidenses en procesos de cooperación. ¿Y eso qué significa? Que si desde territorio venezolano se está garantizando esa protección y se producen esos hechos, pues claramente el régimen es un régimen promotor y patrocinador del terrorismo, que es además una violación flagrante de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue emitida hace 20 años después de los ataques del 11 de septiembre. Si uno compara la presencia de estos grupos terroristas en territorio venezolano, es perfectamente asemejable a lo que fue la protección que en su momento tenía el régimen talibán con Al-Qaeda. Por eso nosotros hemos denunciado esto. Aquí no se trata de lanzar culpas por lanzarlas, no. Esto está soportado en información, en investigaciones, y yo creo que es un deber de todos los países del hemisferio, no solamente condenar estos hechos, sino también denunciarlos en todas las instancias multilaterales. Presidente, según las últimas informaciones periodísticas, en el atentado al helicóptero en el que usted viajaba también habría participado un exmilitar del Ejército de Colombia. Asimismo, 23 militares retirados de Colombia fueron parte del complot para asesinar al presidente de Haití. Yo entiendo perfectamente, usted lo dijo en una entrevista, que se trata de criminales y que no representan a más de 80.000 militares colombianos retirados. Sin embargo, ¿no cree usted que cabe una reflexión en el hecho de que militares retirados colombianos terminen participando en hechos tan graves como un magnicidio? A ver, vayamos por partes. Primero, el rechazo total al magnicidio, que lo hicimos claro desde el primer momento. Segundo, cuando empezaron a surgir rumores de posible participación de colombianos en ese acto execrable, nosotros procuramos ayudar en toda la investigación. La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, con sus cabezas, por instrucciones mías, se desplazaron a Haití, a Puerto Príncipe, a trabajar con las autoridades, y nosotros hemos develado una parte sustancial de ese caso. Además, es muy importante también destacar cuál fue el proceso.
Y el proceso implica que aquí hay una práctica que tenemos que develar entre todos, porque esos 23 miembros o 23 exmiembros de las fuerzas militares fueron reclutados por una empresa con sede en los Estados Unidos. Los tiquetes de ellos fueron comprados desde los Estados Unidos. Ninguno de ellos tenía antecedentes penales y fue llevado con la supuesta idea de hacer protección en seguridad. Una vez allá, se les cambia el plan y se les dice que van a trabajar en la captura del presidente de Haití con supuestas autoridades extranjeras. Y después, ya cuando viene el momento del hecho, un grupo reducido es el que está informado del asesinato y el resto del grupo termina siendo connivente al garantizar el desplazamiento y participar en esa situación. Por eso nosotros lo condenamos, ayudamos al esclarecimiento y claramente tendrá que caber todo el peso de la ley, pero obviamente con las garantías de los derechos humanos que proceden en esta situación. Por eso es muy importante decirlo. Y lo otro es que en Colombia se han retirado en los últimos 10 años cerca de 80.000 exmiembros de las fuerzas militares o miembros de las fuerzas militares, soldados profesionales para ser muy claros. Y estas personas tienen una ruta de salida donde además se les busca oportunidades laborales. Decir que una participación de 23 miembros puede ser algo sistémico, pues primero no es cierto. Pero eso no quiere decir que nosotros aminoremos lo que ocurrió. Claramente vamos a seguir investigando y muy importante que la investigación no solamente quede centrada en la participación de estos colombianos, sino que la investigación llegue hasta la cúpula de autores intelectuales de este hecho, porque claramente esto no es un hecho fraguado en Colombia ni pensado en Colombia, sino que aquí hay intereses políticos de mucho más alto pelambre que es importante que se conozca en Haití, porque aquí se trata de una conspiración donde hay personas que pretendían beneficiarse de ese crimen execrable. Y lo que tiene que ver con el atentado mío, sí, hay una persona que estuvo vinculada en el pasado a las fuerzas. Ahora, ¿podemos llamarlo un exmilitar? No, es un bandido, es un criminal. La persona que ya se retira y cae en actividades criminales no es un exmilitar, es un criminal. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir indagando. Este sujeto fue contratado para vincularse a un grupo armado irregular, que es el GAOR 33 de las disidencias de las FARC, y esta persona fue el que fraguó el atentado a la Brigada 30 y el que fraguó el atentado en mi contra. Estas personas han sido capturadas y han sido capturados con un grupo importante. Ahora que viene la sanción de todas nuestras autoridades y vamos a seguir enfrentando con contundencia a estos grupos. A mí no me amedrentan, a mí no me amainan con este tipo de actos. Acá vamos a seguirlos enfrentando con toda la capacidad del Estado colombiano porque entendemos que esta es una amenaza transnacional. Presidente, acaba de terminar la reunión del CELAC. En el marco de esa reunión, el presidente de México se refirió a la Organización de Estados Americanos o a la necesidad de sustituir la Organización de Estados Americanos por un organismo autónomo, cito, no lacayo de nadie. Y esa controversia que puede suscitarse entre el papel de la Organización de Estados Americanos y el papel del CELAC, que sé que no son compatibles, si se quiere, la CELAC es una especie de OEA sin Estados Unidos y Canadá. ¿Usted pudiera darle a la audiencia panameña su criterio sobre los organismos? Pues yo diría, doctor Ritter, que lo primero que tenemos es que apreciar la institucionalidad que hemos construido durante tantos años. La Organización de Estados Americanos se fundó en Colombia en 1948, sustituyendo la figura de la Unión Panamericana. Colombia ha tenido la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en 2 ocasiones. La tuvo con Alberto Lleras Camargo y la tuvo con César Gaviria Trujillo. La OEA ha sido una herramienta de discusión muy importante. El sistema interamericano creó el sistema de derechos humanos. El sistema interamericano desarrolló la Carta Democrática Interamericana. El sistema, además, ha servido para concertar importantes políticas, entre ellas la única carta multilateral que existe contra el terrorismo. También instrumentos que garantizan el asilo político. Y también herramientas muy importantes que tienen que ver con la protección de las minorías.
Lo interesante de la Organización de Estados Americanos es que incluye a todo el hemisferio. Ahí está Estados Unidos y Canadá y está el resto de nuestra región. Está la región latinoamericana y caribeña, con entusiasmo y participación activa. La OEA no es y nunca será un organismo lacayo. Todo lo contrario, es un organismo que tiene que ser cada vez más beligerante. Y la más clara demostración de que no es un organismo lacayo es que es un organismo que, gracias al liderazgo de Luis Almagro, ha elevado su voz para denunciar las atrocidades de la dictadura de Venezuela. Como nunca antes en el continente habíamos visto el sistema interamericano denunciando esos crímenes horrendos y la destrucción económica y social. Yo creo que queremos es todos los días fortalecer aún más la OEA. Nosotros tuvimos la asamblea de la OEA en el año 2019 y nosotros promovimos la candidatura a la reelección de Luis Almagro. Y seguiremos siempre defendiendo a la OEA como ese foro hemisférico de coordinación política. Pero además quiero decir lo siguiente, nosotros como Colombia también hemos acompañado otros procesos de integración. Y de hecho, Colombia hizo presencia en la última reunión de la CELAC, en cabeza de nuestra vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Y me parece importante también tener esos foros y esos espacios de diálogo y de concertación, pero no pueden ser antagónicos con otras formas de integración regional. La CELAC no puede ser el antagónico de la OEA, tiene que ser complementario del sistema de integración regional. Y nosotros consideramos que el multilateralismo no puede ser nunca ideologizado. El multilateralismo no puede caer en la izquierda o en la derecha, tiene que ser una herramienta donde nos respetemos en la diferencia y concertemos en los valores comunes. Y lo valioso de la OEA es que en los valores comunes la defensa irrestricta de la democracia tiene que primar. Y eso implica que defendamos la Carta Interamericana democrática y que rechacemos cualquier expresión de dictadura en el continente. Esa es mi posición frente a esto. Soy un creyente en el multilateralismo, lo defenderé siempre, pero lo defenderé siempre sobre la base que no pueden surgir nuevas instituciones que generen una fractura en la integración hemisférica. Presidente, me quedo con el tema de las ideologías y precisamente la polarización política que vivimos en el continente, además de las carencias económicas, la inestabilidad social, todo con la pandemia como telón de fondo. Yo quiero preguntarle a usted cómo ve el futuro de la democracia en nuestro continente, en América Latina. Yo creo que la democracia tiene que ser siempre defendida, pero muy buena la pregunta, Sabrina, porque todos debemos asumir que la democracia no es algo que nos está dado y que nunca está bajo amenaza. La democracia latinoamericana siempre está en constante amenaza. Y en los últimos años hemos visto las amenazas derivadas del populismo, la demagogia, y hemos visto cómo las situaciones que se presentan en Venezuela, recientemente lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua con los arrestos a los opositores, también son amenazas a las democracias. La democracia tiene que vibrar y vibra sobre la base de permitir la libertad de elegir cada 4 años o 5 años para que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes, a sus parlamentos. Tiene que ser un foro de discusión donde en medio del disenso hay grandes consensos. Pero ciertamente hay una amenaza y esa amenaza se ve cada vez más notoria en la polarización y mucho más cuando en medio de la pandemia vemos también que hay expresiones políticas que lo que buscan es acentuar el odio de clases, la fractura entre empresarios y trabajadores, o lo que es aún peor, vemos visiones políticas que lo que quieren es generar el caos para cabalgar en sus pretensiones electorales sobre la base de las ruinas que se puedan suscitar en las sociedades. Hoy la región necesita decirle ya basta a ese llamado al odio, a la fractura, a la confrontación de clases y entender que se puede construir una democracia sana con los equilibrios democráticos del centro, que se puede defender la iniciativa privada y al mismo tiempo proteger a los trabajadores, que podemos avanzar en tener una economía de mercado, pero también dar los pasos en política social para la gratuidad universitaria pública, para que tengamos mayor cobertura de servicios públicos, para que podamos tener incentivos y subsidios a la generación de nuevos puestos de trabajo. Claramente hay una polarización en todo el hemisferio, no solamente en América Latina y el Caribe, pero la forma de enfrentar esa polarización y ese deseo de muchos situarse en los extremos, además alimentados con los algoritmos teledirigidos en las redes sociales, lo que tenemos es que garantizar es que el ciudadano pueda entender que la fortaleza de la democracia está en construir estos equilibrios desde el centro.
Presidente, es inevitable que le haga o le pida sus consideraciones acerca de lo que ha ocurrido en esta pandemia. Panamá y Colombia se encuentran en un proceso de vacunación con algunas dificultades, por supuesto, pero en Panamá ha sido bastante exitosa. Yo quisiera que usted pudiera compartir con los panameños qué estrategias se está usando en Colombia para que más gente se vacune en menos tiempo, que pareciera ser la única fórmula para combatir y para detener esta pandemia. Pues doctor Ritter, primero déjeme también aprovechar esta ocasión para felicitar el trabajo que hemos visto en Panamá. Yo he visto un gran compromiso por parte del presidente Nito Cortizo, a quien aprecio bastante. He visto una muy buena integración de todo el sistema de salud y hemos visto un avance rápido también en el proceso de vacunación. A todos nos ha tocado lidiar con una pandemia para la cual no había libretos ni textos guía y nos ha tocado lidiar con ello en momentos también de mucha incertidumbre. Hoy ya no nos acordamos lo difícil que fue conseguir ventiladores o conseguir hisopos y conseguir pruebas, reactivos, etcétera. Pero yo diría que la experiencia colombiana hoy la podemos tener centrada en varios elementos. Uno, ya hemos superado los 26 millones de vacunados en el país. Ya tenemos más de 11 millones y medio con dosis completas, es decir, vacunados totalmente. Nuestra meta es seguir avanzando hacia los 35 millones de vacunados y en la medida que la ciencia nos permita ir extendiendo hacia personas mayores de 12 años, también lo haremos allí. Eso es importante. Hemos venido aumentando las unidades de cuidado intensivo. Nosotros empezamos la pandemia con 5.400 y ya tenemos más de 12.000 unidades de cuidado intensivo. Hemos también afianzado el tener una reserva estratégica nacional de herramientas de protección personal, pagado la remuneración a la primera línea de la vida que ha estado atendiendo el COVID en el sector de la salud, pero también una política social de reincorporación o reapertura económica donde tenemos protocolos de bioseguridad. Hemos subsidiado 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a cerca de 4 millones de trabajadores formales para que no pierdan su empleo. Hemos creado una renta básica de emergencia que la llamamos ingreso solidario, que allá lleva 16 cuotas pagadas no condicionadas a familias vulnerables. Establecimos la devolución del IVA para 2 millones de familias y acabamos de lanzar no solamente la gratuidad educativa consolidada como política de Estado en la universidad pública, donde tendremos más del 97% de la matrícula, sino que además establecimos un subsidio del 25% para quien contrate jóvenes entre 18 y 28 años, empleo nuevo, y que eso nos permita recuperar niveles de empleo prepandemia. Nuestra meta es crecer este año por encima del 7%, nuestra meta este año es recuperar niveles de desempleo prepandémicos y nuestra idea es seguir acelerando esta reactivación segura de la economía con la vacunación masiva. Esa ha sido la combinación de herramientas que nosotros tenemos, además de tener un sistema de garantías de crédito para proteger nóminas en las empresas micro, pequeñas y medianas, donde nuestra garantía va hasta el 90%, es decir, por cada 100 pesos que pide prestado una empresa para proteger esa nómina, el Estado colombiano garantiza 90 pesos en caso de incumplimiento. Y tenemos hoy, además, un compromiso por Colombia, que es un conjunto de inversiones público-privadas que avanzan con dinamismo en carreteras, en energías renovables, en infraestructura rural, que también con eso esperamos detonar empleos y ya hemos recuperado cerca de 4 millones de empleos de lo que perdimos en el año 2020. Nuestra meta, seguir recuperando empleos y también que nosotros podamos recuperar el camino de afectación que nos ha traído la pandemia en términos de aumento de pobreza. ¿Se han encontrado, presidente, con movimientos antivacunas, con un porcentaje de la población colombiana que se resiste a ser vacunada o todavía no tienen esa situación? Yo no llamaría movimientos antivacunas, sí hemos encontrado que en algunos segmentos de la población la participación a los llamados de vacunación ha sido quizás más lenta. Nuestra meta es llegar rápidamente a todos los segmentos etarios que tienen que vacunarse y una vez surtida esa etapa, teniendo en cuenta que la vacunación es masiva y es gratuita, pues nosotros también tendremos que buscar otras herramientas más persuasivas en caso de que haga falta que más personas voluntariamente acudan por su vacuna. Lo cierto es que la única forma de protegernos, porque la pandemia no ha terminado y quizás vamos a tener que convivir con ella 1 o 2 años más, es con la vacunación masiva y también con las medidas de protección personal. Por más vacunados que estemos, no podemos dejar de usar tapabocas. Por más vacunados que estemos, no podemos dejar de
aplicar el lavado constante de manos. No podemos dejar de aplicar protocolos de bioseguridad. Entonces yo creo que la combinación de esas medidas farmacológicas y no farmacológicas tienen que ser parte de una nueva ética, de una sociedad que necesita de la colaboración de todos para salvarnos todos. Así es, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de esos incentivos que también en Panamá se están considerando y sobre todo las autoridades panameñas y los ciudadanos muy pendientes de la tensión y la crisis que se desarrolla en la frontera. Le agradecemos de nuevo esta gran oportunidad de entrevistarlo para Radar Internacional. Gracias a usted por permanecer en sintonía y lo invitamos a quedarse en el radar, ya que en el próximo bloque estará con nosotros desde Tokio Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá.